Muy buenos días, estimados alumnos. Los saluda la doctora Gina Irma Aguilar Zafora. El día de hoy tocaremos el tema neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Índice o tabla de contenidos. Primer subtema, definición. Segundo subtema, etiología. Tercer subtema, fisiopatología. Cuarto subtema, epidemiología. Quinto subtema, factores de riesgo. Sexto subtema, diagnóstico. Séptimo, cuadro clínico. Octavo, diagnóstico diferencial. Noveno, exámenes auxiliares. Décimo, severidad. 11º, manejo. 12º, complicaciones. Y finalmente, las fuentes de información. Definición de neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía es un trastorno inflamatorio del parénquima pulmonar que compromete alvéolos y o intersticio causada por virus, bacterias u otros patógenos como hongos. Esta es adquirida en el ambiente extrahospitalario e incluyen también aquellas iniciadas hasta las 72 horas posteriores a la hospitalización. La neumonía intrahospitalaria, en cambio, es la infección de este parénquima pulmonar adquirido 72 horas después del ingreso hospitalario o considerado incluso 7 días después del alta. Etiología. Los virus constituyen la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad en las niñas y los niños menores de 5 años, siendo la etiología del 50-60% de los casos. Dentro de la etiología bacteriana, el neumococo es el principal agente etiológico en todos los grupos etarios. Los agentes que pueden causar neumonía en niños y niños con mayor frecuencia son: en la presente tabla podemos ver los agentes patógenos más probables de acuerdo al grupo etario. Entonces se hace una clasificación en menores de 1 mes, de 1 mes a 3 meses, de 4 meses a 5 años y de 5 a 12 años. Entonces, en primer lugar vemos acá los que son menores de 1 mes, o sea los neonatos. Vemos que las bacterias más frecuentes son los Streptococcus beta-hemolítico del grupo B, E. coli, los gram negativos, Listeria monocytogenes, la Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, Ureaplasma ureolítico. Dentro de los virus consideramos el citomegalovirus, el herpes virus, virus sincitial respiratorio, enterovirus, adenovirus, virus robiola, influenza A, B, parainfluenza y otros, especies de cándida, toxoplasma, treponema pallidum. De 1 a 3 meses mencionamos el Streptococcus pneumoniae, la Chlamydia trachomatis, Haemophilus influenza tipo B, Staphylococcus aureus, Bordetella pertussi, Listeria monocytogenes, Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Y en los virus, nuevamente, los virus sincitial respiratorio, citomegalovirus, influenza A y B, parainfluenza, ¿no? Adenovirus y metapneumovirus. Como podemos ver, se parece bastante el tipo de germen que produce neumonía. Continuando con la tabla, tenemos acá el grupo etario de 4 meses a 4 años, seguido de 5 años a 12 años. Entonces, como podemos ver, el Streptococcus pneumoniae siempre es el más frecuente en todos los grupos etarios, ¿no? Y el virus sincitial respiratorio, que es muy frecuente como agente etiológico. La neumonía es una infección aguda ocasionada por un desequilibrio entre las defensas del huésped y la patogenicidad e invasividad del agente causal. Los agentes patógenos ingresan a la vía aérea, ya sea por aspiración o inhalación, o por diseminación hematógena, y deben superar los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, los mecanismos de barrera y los mecanismos inmunológicos, tal como la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Los gérmenes que las superen colonizan el parénquima pulmonar, ocasionando inflamación del intersticio y o de los alvéolos, con exudado de fluidos, que generan una disminución de la distensibilidad pulmonar, obstrucción de la vía aérea pequeña y alteración de la relación ventilación-perfusión. Epidemiología. La Organización Mundial de la Salud reporta 156 millones de casos de neumonía al año. Más del 95% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo. En menores de 5 años, la neumonía es la primera causa de muerte a nivel mundial, fuera de la etapa neonatal, causando casi 1 millón de muertes al año.
siendo la causa del 16% de muertes en este grupo etario. En los últimos 5 años, la tendencia de las neumonías en los menores de 5 años es al incremento, sobre todo durante la temporada de bajas temperaturas, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Factores de riesgo: medio ambiente y sociales. Familias que habitan en zonas con temporadas de bajas temperaturas, zonas con inseguridad alimentaria, familias que habitan en hacinamiento, familias con nivel socioeconómico bajo, un bajo grado de instrucción de los cuidadores, especialmente de la madre o la cuidadora principal, así como también las madres adolescentes. Los estilos de vida e higiene: el control de crecimiento y desarrollo incompleto, la no práctica de lavado de manos o práctica inadecuada de este lavado de manos, la ausencia de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, la vacunación incompleta o ausente, el contacto cercano con un paciente con neumonía, el aire doméstico contaminado por humo de leña o humo de combustible, así como el tabaquismo pasivo. Los factores relacionados a la persona: el bajo peso al nacer, la prematuridad, la edad. A menor edad es mayor la gravedad. Los niños con desnutrición o anemia de cualquier grado, asimismo aquellos que tienen comorbilidades como enfermedades crónicas, inmunodeficiencias, entre otros. Diagnóstico. El diagnóstico presuntivo de neumonía se basa en una anamnesis detallada considerando antecedentes familiares y personales y un examen físico cuidadoso, donde los síntomas y signos característicos son fiebre, tos y taquipnia. Cuadro clínico, signos y síntomas. En todos los grupos etarios, la presencia de fiebre, taquipnia y tos son sugerentes de neumonía. La taquipnia es el signo con mayor sensibilidad de neumonía y es el signo más valioso para la exclusión de este diagnóstico. Sin embargo, su sensibilidad y especificidad disminuyen después de los 5 años de edad. Criterios para considerar respiración rápida según el grupo de edad. La frecuencia respiratoria debe ser medida durante 1 minuto, sin fiebre y en reposo. Se define la taquipnia según los criterios de la Organización Mundial de la Salud a nivel del mar y a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya que con la evidencia actual no se puede emitir una recomendación sobre un valor referencial diferente en zonas de altura. Tal es así, considerándose que en niños menores o pequeños menores de 2 meses, la respiración normal se considera como menor de 60 respiraciones por minuto y se considera taquipnia a 60 o más respiraciones por minuto. De 2 a 12 meses se considera normal de 25 a 40 respiraciones por minuto y taquipnia cuando encontramos de 50 o más respiraciones por minuto. De 1 a 5 años, los valores normales de 20 a 30 respiraciones por minuto y se considera respiración rápida o taquipnia cuando encontramos de 40 a más respiraciones por minuto. La hipoxemia y el esfuerzo respiratorio son los signos más específicos para neumonía. Al examen físico, el esfuerzo respiratorio se puede objetivar mediante el uso de paquetes musculares accesorios. A la auscultación pulmonar se puede evidenciar disminución del pasaje del murmullo vesicular, crépitos, egofonía, broncofonía, soplo tubárico. Sin embargo, en la actualidad, las características clínicas y radiológicas no pueden ayudar a distinguir entre los agentes etiológicos para dirigir las opciones de tratamiento. Es decir, no hay características clínicas y radiológicas totalmente certeras como para poder ayudarnos a distinguir entre si es un agente viral o es un agente bacteriano. Sin embargo, se debe sospechar en neumonía viral ante un cuadro clínico que inicia como una infección de vías respiratorias altas, con un cuadro catarral, como rinorrea, estornudos, en un niño que generalmente luce bien, a diferencia de las bacterianas.
Asimismo, la neumonía viral puede estar acompañada de conjuntivitis, diarrea, entre otros, y puede progresar a dificultad respiratoria. También se debe sospechar en neumonía atípica por micoplasma, clamidia, principalmente en niñas y niños en edad escolar que presentan un cuadro subagudo acompañado de cefalea, mialgias y característicamente de tos seca irritativa y en ocasiones broncoespasmo. Diagnóstico diferencial. Se debe diferenciar de la neumonía las anomalías anatómicas cardiopulmonares congénitas como la cardiopatía congénita, la fístula traqueosofágica, quiste broncogénico, la hernia yatal, la enfermedad de membrana hialina, sepsis de recién nacido y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así también la bronquiolitis, que muchas veces es confundida con neumonía, ya que inicia con cuadros catarrales, se acompaña de fiebre. También diferenciar del asma, aspiración de cuerpo extraño, las atelectasias, la insuficiencia cardíaca descompensada, sepsis y acidosis metabólica. Asimismo, otras enfermedades pulmonares crónicas que también podrían confundirse con neumonía, la broncodisplasia pulmonar, las bronquiectasias, la fibrosis quística, la neumonitis por aspiración, la toxicidad pulmonar por medicamentos como neomicina y opiáceos, la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, granulomatosis con poliangeitis. Exámenes auxiliares. En pacientes con sospecha de neumonía, no se sugiere el uso rutinario de exámenes auxiliares de laboratorio para el diagnóstico de neumonía. Estos exámenes no son necesarios para poder iniciar el tratamiento de neumonía, sobre todo en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo. El hemograma completo no permite la diferenciación etiológica entre bacterias, microorganismos atípicos o virales, particularmente en pacientes ambulatorios. PCR, BCG y procalcitonina, ninguno de estos parámetros solos o en combinación son suficientemente sensibles o específicos para diferenciar la etiología bacteriana de la viral. Sin embargo, se debe considerar su uso para seguimiento frente a una posible neumonía con evolución desfavorable. También en los neonatos sí se sugiere el uso de exámenes auxiliares de laboratorio en forma rutinaria, tales como el hemograma, PCR, procalcitonina, para un mejor seguimiento porque son un grupo de riesgo muy alto. Entre otros exámenes auxiliares, hemocultivo y antibiograma. No se indica de forma rutinaria en el manejo ambulatorio. Sin embargo, debe tomarse en todo paciente con indicación de hospitalización previo al uso de antibióticos. Debe obtenerse un segundo hemocultivo en pacientes hospitalizados con enfermedad grave, que no demuestren respuesta a pesar de la cobertura antibiótica adecuada, o en pacientes con neumonía complicada, no siendo necesario en pacientes con mejoría clínica. Muestras de secreción nasofaringea. Permite identificar la etiología viral mediante inmunofluorescencia o por reacción en cadena polimerasa. No son determinantes para el manejo, sin embargo, su identificación permitirá la disminución de la transmisión intrahospitalaria y menor uso de antibióticos en caso de infecciones virales. El despistaje de tuberculosis, muy importante porque somos un país con alta incidencia de tuberculosis. Se planteará la baciloscopía, el BK en esputo en pacientes mayores de 7 años o aspirado gástrico en aquellos pacientes menores de 7 años o que tengan incapacidad o imposibilidad de dar una muestra de esputo. El PPD en pacientes con sospecha clínica y epidemiológica. La prueba rápida de VIH en aquellos pacientes donde se sospeche de inmunodeficiencia secundaria. El análisis de gases arteriales, indicado en pacientes gravemente enfermos, ya que la hipercapnia es una señal importante de la insuficiencia respiratoria inminente, sobre todo en pacientes pequeños que se están agotando, pero que aún conservan la oxigenación adecuada. El cultivo de secreciones bronquiales en neumonías complicadas o que no responden a la terapia empírica, esto se hace a través de la broncofibroscopía. El análisis citoquímico y cultivo de líquido pleural
en aquellos casos con complicaciones con derrame pleural. Las pruebas rápidas mediante reacción en cadena polimerasa o inmunofluorescencia. Es importante también tener en consideración la detección de antígenos y pruebas serológicas para determinar etiologías. En neumonías complicadas, otros exámenes imagenológicos, como por ejemplo la ecografía, donde podemos ver los septos en caso de que haya una neumonía complicada con derrame en proceso de organización, la tomografía en aquellos pacientes que tengan neumonías complicadas y que tengan criterio también de manejo quirúrgico y no solo médico. La pulsioximetría. Se considera prioritario tomar los valores de saturación de oxígeno como complementario a la evaluación clínica de cada caso. Realizarla en todos los pacientes con diagnóstico de neumonía. El paciente debe estar quieto y se debe obtener una buena onda de pulso. Se debe realizar la lectura por 30 segundos para obtener un valor definitivo. De acuerdo a ello, se podrá considerar el uso de oxígeno suplementario. Imágenes. Hablaremos sobre la radiografía de tórax. En pacientes con sospecha clínica de neumonía sin signos de gravedad y que serán manejados en forma ambulatoria, se sugiere no solicitar la radiografía de tórax para su diagnóstico e inicio de tratamiento. Está demostrado que no disminuye la mortalidad y en muchas ocasiones puede significar un retraso en el inicio del tratamiento. Hemos tenido ocasión de ver pacientes que han sido derivados a los hospitales para la realización de una radiografía de tórax sin haber iniciado el tratamiento antibiótico, justificando ello, mencionando que no podrían iniciar sin tener la confirmación radiológica, lo cual reiteramos en este momento que no es necesario. Sin embargo, sí podremos indicarlo cuando estamos frente a una duda diagnóstica, cuando pensamos que el paciente pueda tener no una neumonía, podría tener una neumonía tuberculosa, o cuando el paciente tiene una mala evolución del cuadro clínico, cuando se está complicando, estamos sospechando de presencia de complicaciones como por ejemplo atelectasia. Entonces, en la radiografía buscaremos signos broncovasculares, desplazamiento de las fisuras interlubares hacia el lado afectado, desplazamiento de las estructuras adyacentes, la hiperinsuflación compensatoria, etc. O también podríamos estar frente a un derrame pleural, donde buscaremos borramiento de seno costodiafragmático, opacidades uniformes, parciales o completas del hemitórax, línea de desplegamiento pleural a lo largo de la pared del tórax, el desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto. Podríamos también ir frente a un neumotórax, donde se puede evidenciar la presencia de aire en el espacio pleural. Con respecto a las imágenes, también tenemos algunas sugerentes de etiología viral, como por ejemplo el atrapamiento de aire, imágenes ilofugales, infiltrados peribronquiales, parailiares, poco definidos con atelectasia, y en general en los procesos neumónicos de etiología viral hay ausencia de imagen de derrame pleural. En las imágenes sugerentes de etiología bacteriana podemos encontrar infiltrados bien definidos con broncograma aéreo, presencia de imágenes de derrame pleural en el caso de complicaciones, presencia de neumatoceles también en aquellas neumonías necrotizantes, por ejemplo, provocadas por el Staphylococcus aureus. Bueno, acá tenemos dos imágenes de radiografía de tórax. La primera corresponde a un paciente con neumonía viral, donde se evidencia los signos de atrapamiento de aire, las imágenes ilofugales, el infiltrado peribronquial pariliar poco definido con atelectasia. La otra corresponde a un paciente con neumonía bacteriana, donde se puede ver claramente el infiltrado bien definido con broncograma aéreo. La ecografía torácica no se recomienda de forma rutinaria para el diagnóstico de neumonía, sobre todo en aquellos pacientes que serán manejados de forma ambulatoria. Sin embargo, es útil para distinguir lo sólido de lo líquido, sobre todo en aquellos pacientes que tienen neumonías complicadas, presentando un velamiento completo de un hemitórax. Asimismo, evidenciar la presencia de este líquido pleural y cuantificar el volumen. Demostrar tabiques, a través de ello nosotros podemos tener
la alta sospecha y el diagnóstico de una neumonía complicada en proceso de organización, lo cual va a ser importante para decidir si realizamos una toracocentesis o si tal vez el tratamiento ya es quirúrgico. Asimismo, tratando de hallar el agente etiológico, la ecografía torácica es una herramienta importante para la toracocentesis guiada. TEM de tórax. Se indicará de igual manera, no de forma rutinaria, pero sí en aquellos pacientes que tengan una evolución radiológica desfavorable, en aquellos pacientes donde se sospecha de complicación, de empiema organizado, de paquipleura, de necrosis, ante la posibilidad quirúrgica sobre todo. Tenemos 3 imágenes de tomografía de tórax. En la primera podemos evidenciar lesiones inflamatorias del lóbulo superior derecho y lóbulo medio. Observamos las imágenes de necrosis a nivel parenquimal y también efusión pleural. Entonces estamos frente a un paciente con neumonía necrotizante con efusión pleural. En la segunda se ve claramente la presencia de un neumatocele como complicación de la neumonía. En la tercera imagen vemos la neumonía necrotizante, las áreas de necrosis en el parénquima pulmonar y el derrame pleural. Vemos acá la pleura con el contenido de líquido en proceso de organización. Entonces una neumonía necrotizante complicada con un empiema probablemente en proceso de organización. Con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad, no se tiene características patognomónicas, tanto clínicas como radiológicas, que determinen el agente etiológico de esta neumonía. Sin embargo, tenemos algunos aspectos a considerar en el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, en la edad, se puede presentar en una neumonía bacteriana a cualquier edad, al igual que la neumonía viral. Sin embargo, en la neumonía atípica, específicamente acá en el cuadro se menciona el micoplasma, entre los 5 a 15 años de edad. El inicio en la bacteriana brusco, en el viral vías altas, micoplasma gradual. La fiebre en la bacteriana es alta, mientras que en la viral y micoplasma es alta o moderada. La taquimia es frecuente en la etiología bacteriana y viral, mientras que en la micoplasma no es frecuente. Familiares en la bacteriana no se registra. En el viral, en general, es en simultáneo. En el micoplasma hay antecedentes familiares de enfermedad previa de 2 a 3 semanas, enfermedad similar, ¿no? Con respecto a la tos, la bacteriana, tos productiva, mientras que la viral y micoplasma generalmente es tos seca. Los síntomas asociados, en la bacteriana puede haber coriza, dolor abdominal, que incluso ha sido en ocasiones parte del diagnóstico diferencial con abdomen agudo. En la viral, coriza, exantema. En el micoplasma, faringitis, tos insistente, cefalea. Con respecto a la etiología bacteriana, el estado general luce comprometido, mientras que en la etiología viral y micoplasma el estado general es bueno. Con respecto a los hallazgos, en la bacteriana se puede evidenciar una disminución del murmullo vesicular, puede encontrarse crepitantes, maridez, mientras que en la viral es variable. En el micoplasma también puede haber disminución del murmullo vesicular, crepitantes, pero algo importante que muchas veces encontramos son las sibilancias. Con respecto a la leucocitosis, en la bacteriana, neutrofilia, en la viral, linfocitosis, y en el micoplasma, leucocitosis es poco común. Con respecto al patrón radiológico, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la bacteriana generalmente se observa un infiltrado alveolar, lobar o segmentario, mientras que en la viral un infiltrado intersticial, difuso, bilateral, al igual que en el micoplasma. El derrame pleural en la bacteriana, cuando se complica, es común encontrarlo. En la viral y micoplasma es raro encontrarlo. Criterios de severidad. Debemos saber reconocer cuando estamos frente a una neumonía grave. El paciente con diagnóstico de neumonía que presenta alguno de los siguientes signos o síntomas. Dificultad respiratoria marcada, evidenciada como politirajes, aleteo nasal, quejido, la cianosis central y o apnea intermitente,
la dificultad para beber o lactar o vómitos frecuentes, alteración del estado del sensorio, que presente convulsiones, cuando la saturación de oxígeno se encuentra en menos del 92% a una altura de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar y se considera menor de 85% cuando nos encontramos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Debemos tener siempre en cuenta que en el neonato toda neumonía se considera como grave. No necesitamos evaluar ninguno de esos criterios. El simple hecho de que sea un neonato con neumonía se considera como grave. Criterios de hospitalización en pacientes con diagnóstico de neumonía. La saturación de oxígeno menor del 92% cuando nos encontramos en una altura de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, menor o igual a 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, o la presencia de cianosis. Lactantes menores de 6 meses que son un grupo de riesgo por edad. La presencia de dificultad respiratoria objetivada a través del tiraje, quejido, aleteo nasal y apnea. La intolerancia oral, es decir, la incapacidad para poder tomar alimentos, líquidos y también medicación vía oral. El mal estado general, también considerado el fracaso de la terapia ambulatoria en aquellos pacientes que vienen a control a las 48 a 72 horas y no se encuentra una respuesta favorable. La presencia de comorbilidades, enfermedad cardiopulmonar, malformaciones congénitas de la vía aérea, trastornos neuromusculares, inmunosupresión, desnutrición severa, entre otros. La presencia de complicaciones, derrame pleural, el empiema, entre otros. Se debe evaluar al cuidador, es decir, la madre, padre, familiar u otra persona que cuide al paciente y que sea incapaz de proporcionar la observación apropiada de los signos de alarma o de cumplir con la terapia domiciliaria prescrita. Es importante evaluar la accesibilidad del establecimiento de salud. Si es de difícil acceso, el paciente debe ser hospitalizado al no poder acudir cuando presente los signos de alarma. Criterios para admisión en unidad de cuidados intensivos. La necesidad de soporte ventilatorio a través de ventilación mecánica o no invasiva, ya que no es capaz de mantener una saturación mayor al 92% si se encuentra de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o mayor de 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, a pesar de una suplementación de oxígeno con una FiO2 mayor de 0.5. Los signos de falla respiratoria inminente, letargia, respiraciones irregulares, lentas, apnea recurrente, agotamiento. Cuando tenemos la necesidad de monitoreo cardiopulmonar por taquicardia sostenida, presión arterial inadecuada que requiere soporte farmacológico, alteración del estado mental por hipercapnia o por hipoxemia. Muy bien, después de haber hablado de la definición, etiología, los factores de riesgo, las características clínicas, radiológicas, los exámenes auxiliares que podemos disponer, ahora pasaremos a hablar sobre el manejo de la neumonía. En primer lugar, pondremos énfasis en las medidas preventivas, una adecuada práctica de higiene de manos, la cual se debe realizar antes de dar de lactar y antes de la preparación de alimentos, después de ir al baño, cambio de pañales o al estar en contacto con animales o personas que tengan problemas de salud. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, fomentar una alimentación balanceada y nutritiva según grupo etario. Con respecto a la vacunación, seguir el esquema nacional de vacunación en menores de 5 años que incluye la vacuna contra el neumococo en sus 3 dosis, que se aplica a los 2, 4 y 12 meses de edad. Asimismo, la vacunación con una dosis de vacuna contra el neumococo en aquellos pacientes mayores de 1 año y menores de 5, o sea, que perdieron su esquema, que no fueron inmunizados, o en aquellos que presenten factores de riesgo como inmunosupresión, enfermedades crónicas, entre otros. Continuando con las medidas preventivas, asegurarnos de la vacunación con una dosis de vacuna contra el neumococo y contra Haemophilus influenzae tipo B
en mayores de 5 años esplenotomizados y oncohematológicos con trasplante de órgano sólido y precursores hematopoyéticos. Asimismo, de acuerdo a la edad, según el Esquema Nacional de Inmunizaciones, se debe administrar la vacunación contra influenza y contra sarampión, rubiola, paperas. Evitar la anemia consumiendo alimentos ricos en hierro, priorizando los alimentos de origen animal. Además, cumplir con el esquema de suplementación preventiva según la norma técnica. Evitar la exposición a los contaminantes del ambiente, tanto extradomiciliarios, como por ejemplo el humo de combustible, petróleo, gasolina, gases emanados de fábricas, quema de basura, etc. Así como los intradomiciliarios, como el gas, el humo de leña, el queroseno, el ron de quemar, residuos de las cosechas o desechos agrícolas, estiércol, etc. Evitar el contacto con personas enfermas o en recuperación. Muy bien, después de haber visto las medidas preventivas, pasaremos ahora a ver las medidas generales. 1. Aplicar las medidas posturales, es decir, la elevación de la cabecera en una posición semisentada. La alimentación por sonda nasogástrica u orogástrica puede ser una opción en aquellos pacientes en riesgo de deshidratación o con dificultad respiratoria. Asimismo, canalizar una vía endovenosa e hidratar a través de esta en los pacientes con evolución desfavorable o que tengan pobre tolerancia oral. Dentro de las medidas generales, considerar el acrónimo FALTAN: F de fiebre, A de alimentación, L de líquidos, T de tos, A de alarma y N de nariz. La fiebre. Administrar paracetamol condicional a temperatura mayor de 38 grados axilar según el grupo etario. Si la temperatura es menor de 38 axilar y genera disconfort o existiera antecedentes de convulsión asociada a fiebre, también administrar paracetamol y medios físicos. Aligerar las cobijas, los baños de agua tibia, compresas húmedas tibias en la frente, abdomen, piernas, etc. Recordar que es importante la individualización de cada paciente y su entorno. No es necesario hacer uso de otras soluciones, como por ejemplo hemos visto que algunas mamis les colocan alcohol, etc. ¿no? Más bien al contrario, mencionarles que eso es riesgoso para la salud y que no es necesario. A de alimentación. Si el paciente es menor de 6 meses o aún no ha iniciado su alimentación complementaria, alentar a la madre a amamantarlo con frecuencia. Si ya inició la alimentación complementaria, entonces se debe continuar dándole los alimentos habituales. L de líquidos. Incrementar el aporte para mantener una adecuada hidratación del organismo si consideramos las pérdidas a través de secreciones, pérdidas insensibles y especialmente si tiene fiebre. La tos. Esto es para recordarnos justamente que no debemos anular la tos. Evitar el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes, etc., porque no es necesario y pueden ser incluso contraproducentes. A de alarma, es decir, los signos de alarma. Acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano si presenta alguno de los siguientes signos de alarma. Dificultad para respirar, ¿no? Evidenciado a través de la taquipnia, tirajes, sibilancias, estridor, quejido, etc. La persistencia de la fiebre a pesar de 48 horas ya de haber iniciado el tratamiento, la dificultad para beber o lactar o presentar vómitos frecuentes, el compromiso del sensorio, la presencia de irritabilidad o somnolencia, ausencia de la risa social, las convulsiones. O si el paciente no mejora o empeora a pesar de un tratamiento recibido. Y finalmente, N de nariz. La limpieza de las fosas nasales. Si la presencia de secreciones interfiere con la alimentación o el sueño, proceda a la limpieza de las fosas nasales con una solución casera de agua con sal. Eso menciona esta guía, o suero fisiológico, que sería lo más apropiado, ¿no? En cada fosa nasal con la frecuencia necesaria para mantener al paciente libre de obstrucción. Esto es muy importante, a pesar de ser algo muy básico, muy simple, es muy importante sobre todo en los bebés que están en etapa de lactancia, ¿no? Que si tienen la nariz tapada no pueden lactar y eso va a conllevar a una deshidratación y también a una desnutrición, complicando su cuadro. Terapéutica, soporte hidroelectrolítico. Mantener la adecuada hidratación mediante vía oral
Si no puede mantener una ingesta adecuada de líquidos por taquipnia, fatiga o riesgo de aspiración, puede requerir hidratación endovenosa con fluidos isotónicos. En neonatos, si no pueden mantener una adecuada ingesta de lactancia materna, colocar hidratación intravenosa con dextrosa, manteniendo una velocidad de infusión de glucosa entre 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Oxigenoterapia. El soporte respiratorio se da mediante diferentes dispositivos, aportando oxígeno suplementario mediante cánula binasal y máscara de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno adecuada. Administrar oxígeno si la saturación de oxígeno es menor o igual a 92% a una altura de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o menor o igual a 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. También cuando se presenten signos clínicos de insuficiencia respiratoria, cianosis. Recordar que en neonatos debemos mantener la saturación de oxígeno entre 90 a 95. Es muy importante que cuando administremos oxígeno lo hagamos con el flujo adecuado y con el dispositivo adecuado. En este cuadro podemos ver sistemas, ¿no? La cánula nasal de alto flujo, máscara simple, máscara con reinhalación parcial, máscara sin reinhalación, máscara de arrastre que es el Venturi, máscara con reservorio y el casco de oxígeno que se usa en niños menores de 18 meses, ¿no? Este es el FiO2 como máximo que vamos a llegar y este es el flujo de oxígeno que tenemos que administrar a cada dispositivo para obtener el resultado esperado. Terapia antibiótica. Se debe tener en cuenta que la principal etiología de neumonía en menores de 5 años es la etiología de origen viral, que se maneja con soporte hidroelectrolítico y respiratorio sin necesidad de agregar un tratamiento antibiótico. Ante la sospecha de neumonía bacteriana, para la elección del tratamiento antibiótico más adecuado se debe tomar en cuenta al grupo etario, la severidad del cuadro y el perfil de sensibilidad antibiótica local o nacional. En pacientes menores de 2 meses, ante la sospecha clínica y antecedentes, se iniciará terapia con beta-lactámico, la ampicilina, y aminoglucósido como la gentamicina o la micacina. Endovenoso. En pacientes entre 2 a 6 meses de vida, se iniciará con ampicilina endovenoso. En pacientes mayores de 6 meses de edad con diagnóstico de neumonía bacteriana no complicada, sin criterios de hospitalización, se prefiere el uso de la vía oral para la administración de antibióticos, es decir, la terapia antibiótica ambulatoria, donde tenemos los medicamentos de primera línea, la amoxicilina a 90 miligramos por kilo por día, vía oral dividido cada 8 horas, dosis máximas 4 gramos al día, y el tiempo de tratamiento de 7 a 10 días. Como alternativa, el cloranfenicol, 50 miligramos por kilo día, vía oral, dividido cada 6 horas, dosis máxima 4 gramos al día y el tiempo estimado por 7 días. Ante la posibilidad de estar frente a gérmenes atípicos, se puede elegir uno de los siguientes macrólidos. La eritromicina a 50 miligramos por kilo día, vía oral, dividido cada 6 horas por 7 días, con una dosis máxima de 2 gramos. La claritromicina, 15 miligramos por kilo día, vía oral, dividido cada 12 horas por 7 días, como dosis máxima 1 gramo al día. La acitromicina, 10 miligramos kilo día, vía oral, cada 24 horas por 5 días, siendo la dosis máxima de 500 miligramos al día. En la neumonía adquirida en la comunidad causada por Streptococcus pneumoniae no se recomienda el uso de macrólidos, es decir, acitromicina, eritromicina, claritromicina o cotrimoxazol como opción de tratamiento empírico debido a la alta tasa de resistencia antibiótica. En aquellos pacientes con diagnóstico de neumonía no complicada con tratamiento ambulatorio, se debe realizar una reevaluación a las 48 horas.
Si la evolución es favorable, entonces se indica completar 7 días de tratamiento. Si la evolución es desfavorable, debemos reevaluar y considerar el incumplimiento del tratamiento o estar frente a una neumonía complicada, una neumonía por gérmenes resistentes o una neumonía de otra etiología, es decir, pueden ser virus, gérmenes atípicos, tuberculosis, otras. Terapia antibiótica en paciente hospitalizado. Como habíamos mencionado anteriormente, todo paciente con diagnóstico probable de neumonía y que tenga menos de 2 meses de edad debe ser hospitalizado. Y en estas circunstancias se debe iniciar un tratamiento endovenoso con ampicilina más gentamicina o ampicilina más amikacina según las dosis recomendadas en la tabla. Y como tratamiento de segunda línea, cefotaxima más ampicilina, a las dosis también recomendadas en la tabla. La terapéutica antibiótica en paciente hospitalizado que tiene mayor de 2 meses de edad, tenemos la ampicilina de 150 a 200 miligramos por kilo por día, vía endovenosa, dividido cada 6 horas con dosis máxima de 4 gramos al día. El cloranfenicol de 75 a 100 miligramos por kilo día, vía endovenosa, dividida cada 6 horas con dosis máxima de 4 gramos al día. También se dispone de la penicilina G sódica, a la dosis que se menciona. Con respecto al tiempo de tratamiento, la duración del tratamiento está basada en la respuesta clínica al tratamiento venoso y la tolerancia del tratamiento oral, siendo un total de 7 días como mínimo. La terapéutica antibiótica en el paciente hospitalizado debe ser reevaluada. Si a las 48-72 horas la evolución es desfavorable, es decir, hay persistencia de fiebre, incremento de dificultad respiratoria, aumento del requerimiento de oxígeno, debemos considerar el uso de los exámenes auxiliares, como la radiografía de tórax, el hemograma, el PCR, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en ese momento. Debemos iniciar un tratamiento antibiótico de segunda línea, es decir, de mayor espectro, considerando la posibilidad de neumonía complicada, de neumonía por gérmenes resistentes o de neumonía por otras etiologías, por ejemplo, gérmenes atípicos, tuberculosis, etc. Sin embargo, si a las 48 horas la evolución es favorable, hay ausencia de fiebre, hay una adecuada tolerancia oral y ausencia de dificultad respiratoria, considerar continuar el tratamiento por vía oral. En el paciente hospitalizado se podrá utilizar tratamientos de primera y segunda línea según la evolución del paciente y la resistencia antibiótica local. Para el paciente en mal estado general, con compromiso multilobar, con derrame pleural o con shock séptico, considerar la ceftriaxona más oxacilina o vancomicina, si es que hay resistencia, para cubrir posibilidades de infección por Staphylococcus aureus. La terapia antibiótica en el paciente hospitalizado, iniciada con ampicilina o cloranfenicol o penicilina G sódica, si no ha tenido una evolución favorable, entonces pasamos a utilizar la ceftriaxona o la cefotaxima. La ceftriaxona 75 miligramos a 100 por kilo día, dividido cada 12 horas, dosis máxima 2 gramos al día. La cefotaxima en 150 miligramos por kilo día, dividido cada 8 horas, con dosis máxima de 1 gramo al día, cuya duración igual será como mínimo 7 días. Esta terapia antibiótica del paciente hospitalizado debe ser reevaluado. Si la evolución es favorable, es decir, hay ausencia de fiebre, una adecuada tolerancia oral, ausencia de dificultad respiratoria, debemos considerar continuar el tratamiento por vía oral. En caso de que el paciente haya recibido cefalosporinas de tercera generación para el tratamiento de neumonía, como la ceftriaxona, por ejemplo, valorar el uso de cefuroxima a 30 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, para la secuenciación de tratamiento vía oral, como dosis máxima de 500 miligramos al día. También considerar la amoxicilina más ácido clavulánico. De acuerdo a la evolución favorable de nuestro paciente, entonces tendremos que revisar los criterios de alta. Un paciente febril por 24 a 48 horas y clínicamente estable,
que presente una saturación mayor del 92% sostenida por más de 24 horas a una altura de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar o mayor del 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar sin un oxígeno suplementario, que tenga una adecuada tolerancia por vía oral, que no presente dificultad respiratoria. También considerar otros factores, como por ejemplo los padres o cuidadores, asegurarnos que tengan la capacidad para cumplir las indicaciones médicas, ¿no? Asegurarnos de que entiendan y acepten las recomendaciones de los cuidados generales. Asimismo, debemos verificar que tengan la facilidad para retornar al establecimiento de salud en caso de que se presentara un deterioro clínico. Al dar de alta al paciente, debemos detallar, de preferencia por escrito, los signos de alarma. Además de ello, debemos decirle al paciente que debe evitar el contacto con humo dentro de los ambientes porque incrementa el riesgo de exacerbaciones de síntomas. A los padres o cuidadores deben ser capacitados por el personal de salud para cumplir las indicaciones médicas y los cuidados generales. Dentro del alta es importante detallar, de preferencia por escrito, los signos de alarma: la dificultad respiratoria, la persistencia de fiebre, dificultad para beber o lactar o presentar vómitos frecuentes, el compromiso del sensorio, ya sea por irritabilidad, somnolencia, ausencia de sonrisa social, convulsiones, si el paciente no mejora o empeora a pesar del tratamiento recibido. En caso de que presente alguno de estos síntomas, debemos indicar al familiar, al cuidador, que debe acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad? El derrame pleural paraneumónico, empiema en el caso de que saliera un cultivo positivo, es decir, encontráramos gérmenes en ese líquido pleural, las complicaciones como atelectasia, el absceso pulmonar, la neumonía multilobar, el neumotórax, pioneumotórax, la neumonía necrotizante, los neumatoceles, la septicemia. En el caso de estar frente a complicaciones, el inicio de la cobertura antibiótica es como una neumonía con criterio de hospitalización y además de ello debemos manejar la complicación según corresponda, ¿no? Es decir, si estamos frente a un empiema, pues tenemos que indicar el drenaje torácico, el uso de fibrinolíticos, además de tratamiento antibiótico instaurado, ¿no? Y tomar las muestras, obviamente, del líquido para poder aislar el agente etiológico. En el caso de atelectasias, asociar a la terapia antibiótica las nebulizaciones. En el caso de absceso pulmonar, orientarnos qué gérmenes podrían ocasionarlo, utilizar combinaciones antibióticas. En este caso podríamos utilizar la ceftriaxona con la clindamicina. En el caso de neumonías multilobares, pues iniciar rápidamente una ampliación de la cobertura antibiótica. En el caso de neumotórax, pioneumotórax, de igual manera la colocación de un tubo de drenaje. Las neumonías necrotizantes, los neumatoceles, si son grandes, requieren un tratamiento quirúrgico. La septicemia básicamente es el uso de tratamiento antibiótico de amplio espectro. En pacientes con neumonía severa, la ventilación mecánica no invasiva como primera línea de apoyo ventilatorio se ha asociado a una reducción en la mortalidad de 3.1% y a una disminución en la duración de la ventilación de 1.6 días en comparación con la ventilación invasiva, por lo cual se prefiere como primera intención, ¿no?, la ventilación mecánica no invasiva. En esta diapositiva tenemos las fuentes de información, las fuentes bibliográficas en base a la cual se ha desarrollado esta exposición. Muchas gracias por su atención.